Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. La diócesis de Buenaventura, en Colombia, es una zona con serios problemas de violencia, pobreza, inseguridad, falta de educación, entre otros. Y son esos los retos que encuentra el recientemente asignado obispo, Su Excelencia Rubén Darío Jaramillo. Hoy es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa para conocer cómo la Iglesia se involucra a través de su labor pastoral para mejorar las condiciones de vida de sus fieles. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y me alegra estar con ustedes. Monseñor, si me permite, quiero hacer una cita del discurso que usted dio en su ordenación episcopal porque me pareció muy relevante y siento como que está usted marcando la pauta de lo que quiere que sea su labor episcopal. Y usted mencionó que no llegaba con un programa de gobierno, sino con la cruz de Cristo, dispuesto a servir y a amar esa región. Mi pregunta es, ¿por qué sintió usted la necesidad de hacer esa aclaración en este momento de su discurso? Al momento de mi llegada a Buenaventura el 12 de agosto del año 2017, los periodistas me abordaron de la zona para preguntarme cuál era mi programa de gobierno, pensando un poco en la situación del obispo anterior que venía acompañando un proceso social muy fuerte de denuncia y querían o esperaban que yo dijera que iba a continuar ese proceso, un poco metido en los procesos sociales de denuncia y el tema de derechos humanos. Pero yo tengo claro mi conciencia de que mi misión es mucho más amplia, ante todo soy un pastor. Claro que hay una parte de denuncia, pero ante todo es acompañar esta comunidad, entregarme y darme con el corazón. Por eso dice, he venido a llevar la cruz. Siempre fue mi ideal y también mi logo en el escudo es Caritas Christi Urget Nos. La caridad de Cristo nos urge, que es llevar a Jesucristo, ante todo el obispo, la presencia de Cristo en una comunidad. No solo es el defensor de los derechos humanos, que se circunscribe como en un solo aspecto social, sino que es un campo espiritual, pero se le atiende al ser humano en todos sus elementos naturales, humanos y sociales. También otra frase que me llamó la atención de su discurso, Monseñor, es donde usted habla de acompañar a la comunidad de Buenaventura en su lucha por el respeto y por la libertad. ¿Siente usted que la situación de la población necesita esa lucha por respeto y libertad? ¿Qué es lo que los está, por decirlo así, amenazando? Buenaventura es una ciudad de 500,000 habitantes que tiene salida al mar toda Colombia. La economía, el 65% de la economía colombiana pasa por Buenaventura porque tiene 5 puertos que van al Pacífico y nos une al Asia, pero es una ciudad que a la vez que tiene tanto desarrollo económico, muestra un índice de pobreza muy alta, de analfabetismo y ante todo de violencia. El tema del narcotráfico, de las bandas, de los grupos ilegales y de las economías ilegales, ha hecho que se convierta como en un centro donde se recogen todas las problemáticas nacionales, se resumen allí. Y por eso, ante todo, mi misión es acompañar el sufrimiento de la comunidad, el dolor de la gente y darle esperanza. Más que tratar de salvar, porque no somos salvadores, yo voy con la conciencia segura de que los problemas han venido, van a estar después y habrá durante mi episcopado
pero que sí pueda la gente ver en la iglesia aquel hospital de campaña del que habla el Papa Francisco, pero que acompaña el dolor, llorar con los que lloran o reír con los que ríen. Ahora, ¿cómo piensa usted lograr este balance, este equilibrio, Monseñor, entre esas prioridades de evangelización, de labor como pastor de almas, pero al mismo tiempo pues, responder a las necesidades tan básicas, humanas, de sus feligreses, de sus ovejas? Bueno, yo vengo de varios procesos de pastoral social. Yo he trabajado en la parte social en muchos lugares de Colombia y he visto el dolor y el sufrimiento, pero tengo claro que la mayor obra de caridad que se le puede hacer al pobre es la evangelización, es el anuncio de Jesucristo como el único Salvador. Cuando una persona cree, se convierte, tiene su convicción en Dios, es capaz Dios de sacarla de esa situación de pobreza, porque ante todo la pobreza de Buenaventura es una pobreza espiritual, más que pobreza física. Se mueve mucho dinero, dinero que no tiene un origen legal, legítimo, sino que viene por otras situaciones, y ante todo el problema no es económico como tal, la pobreza es por toda la violencia y la corrupción básicamente que existe. Pero estamos trabajando en la evangelización y mi dedicación es a trabajar en la nueva evangelización, en las pequeñas comunidades, pequeños grupos en las parroquias, como células vivas que se vuelvan signo para todos los demás de transformación y que esas mismas personas transformadas puedan ir ayudando y llegando a las instancias de gobierno, de mando, pero con una convicción de justicia, de honradez, de honestidad, que pueda transformar ya una comunidad mucho más grande. Creo que con esto está respondiendo a la pregunta siguiente que le quería hacer. Y era, Colombia es un país eminentemente católico, el 90% se declara cristiano y esa gran mayoría son católicos. ¿Cómo reflejar el alma católica del pueblo colombiano, es decir, con estos valores de los que usted está hablando? ¿Qué puede hacer hoy por hoy la Iglesia para que esa identidad católica tenga una repercusión en la sociedad? Bueno, nosotros tenemos una dicotomía entre la fe y la vida. Este rompimiento entre lo que se cree y lo que se practica es debido a su carácter fuerte como comunidad muy religiosa, porque viene de una historia religiosa profunda y hay un sincretismo de muchas creencias locales, de brujerías, de hechicerías, pero también el elemento religioso ha sido un elemento cohesionante de la sociedad. Pero la gente es muy religiosa, pero a la vez muy pagana. Creen que pueden estar en la Eucaristía, en la misa, pero después pueden extorsionar. Cargan una camándula, pero después van a atracar con revólver. Los jóvenes participan en la Semana Santa de las celebraciones, respetan durante el tiempo santo, no hacen acciones, pero después hay violencia por toda parte, atracos y robos. Entonces, a la vez que la fe va por un lado, digamos, su vida cristiana no corresponde, pero asimismo pasa con los gobernantes. El alcalde o los gobernantes se consideran muy católicos, pero a la vez van a la cárcel constantemente. Los últimos 5 alcaldes de la ciudad han terminado en la cárcel. El alcalde actual está preso por corrupción y entonces es una situación difícil. Por eso, la respuesta es anunciar a Cristo, pero de verdad, anunciar el amor de Dios, que la gente se convenza porque ha sido muy religiosa de vida, pero no se le ha anunciado, ha faltado el querigma inicial, que es el que queremos darle a todos, incluyendo a los que ya hacen parte de nuestra iglesia. Es mucho el mensaje de la nueva evangelización, el mensaje de Aparecida, todas estas corrientes, porque realmente esta realidad colombiana pues, se puede ver en toda Latinoamérica, en todo el mundo de hecho, pero es muy palpable en Latinoamérica. Sí, nosotros estamos en toda América y especialmente en Colombia avanzando en los procesos de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nos ha dicho el Papa San Juan Pablo II. Él
ha dado esta pista y nosotros hemos tomado el proceso de nueva evangelización a través de diferentes procesos evangelizadores. Uno de ellos en Colombia se llama el SINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Ese es nuestro plan pastoral en la diócesis de Buenaventura. En cada parroquia se está trabajando en formar pequeñas comunidades, pequeñas células, y que la parroquia al final sea comunidad de comunidades. Estos nuevos cristianos ya tienen una nueva mentalidad, una manera de vivir distinta, claro, una nueva manera de presentarse y de trabajar por la comunidad, tiene convicciones distintas. Creemos que esta es una respuesta de la Iglesia ante esos desafíos del mundo. ¿Qué hacen, Monseñor, en este tipo de grupos? ¿Reciben una catequesis más a fondo? ¿Se les enseña algunas habilidades de predicación? ¿O cuál es la formación que reciben en estos grupos? Ante todo, estos grupos lo que están haciendo es volver. Es como si empezáramos de cero. Empezamos con el querigma, con el anuncio de Jesucristo a través de 12 catequesis. Hay una reunión, se hacen misiones y se reúnen en las casas, se llaman semilleros, en hogares, donde hay varios temas de motivación para ir recogiendo a la gente que es católica, pero de nombre, que se han alejado o que participan de alguna manera en las distintas celebraciones. Allí se reúnen todos ellos a través de unas celebraciones semanales, una vez por semana en las casas. Son grupos de 12 a 15 personas. Esas pequeñas comunidades o grupos, todavía no son comunidad, van avanzando y luego hacen una especie de seminario, un encuentro, una convivencia, un retiro de fin de semana, donde se inicia una etapa querigmática que ya va a durar más o menos un año, año y medio, a través de unas catequesis ya programadas, donde se habla del amor de Dios, va pasando por la creación. Es como volver otra vez a iniciar un proceso, y a la gente le encanta porque la gente es muy religiosa, pero nunca fue formada. Así es. Se presupone que la fe la tienen, pero la fe hay que formarla, la fe hay que educarla, hay que entregarla, pero sistemáticamente. Pero hemos recibido una herencia, pero muy fragmentada, y por eso la gente tiene tantas dudas y fácilmente se van a otras sectas. Y luego de esa etapa pasan a formar comunidad, entran a comunidad y ya tienen unas celebraciones constantes. Luego pasan a una etapa llamada Nueva Vida, luego ya van pasando por diferentes etapas como Pueblo de Dios y van avanzando. Luego se toma el credo y cada artículo del credo se va estudiando en la pequeña comunidad con unos libros que ya se tienen programados, y así va avanzando la comunidad durante años para formar luego unos ministerios, y cada persona al final entra a prestar un servicio en la parroquia ya con elementos comunes formados y de servicio a la comunidad, y eso sí que lo madura mucho más, y ya podemos hablar de unos cristianos que ya son con convicción en la parte litúrgica, social, en el canto, en variedad de servicios en la iglesia local. Escuchándolo, Monseñor, se ve que le entusiasma la idea. Realmente está convencido de que por ahí van las cosas. Entre su experiencia previa, usted fue rector de un seminario. A través de esos años, Monseñor, ¿cuál es la conclusión que usted saca en cuanto a las vocaciones en Colombia? Porque siento yo que las vocaciones, los futuros sacerdotes, pues también van a ir marcando la pauta de lo que va a ser el futuro de la Iglesia. En su experiencia, ¿cómo ha sido esto? Bueno, antes las vocaciones salían de las familias cristianas. Los papás iban con sus hijos a la misa, eran comprometidos en las parroquias, y los hijos entraban como acólitos y luego a grupos juveniles, y ahí se iban formando las vocaciones. Ya no tenemos familias, ya a veces va a misa la mamá, no va el papá, los hijos no quieren saber de la iglesia. Las vocaciones ya tienen que salir de otra realidad que se llaman las comunidades, que es la iglesia pequeña la que va surgiendo, y en esas pequeñas comunidades van entrando los jóvenes, porque entran primero los abuelos, luego los padres, luego van a entrar los hijos. Cuando ya los van viendo su convicción, los hijos van entrando, se les va creando
la confianza suficiente. Y esa pequeña comunidad surge ya de allí una vocación. Y esos muchachos ya vienen y entran a pequeña comunidad. Y la pequeña comunidad los acoge, los acompaña, los financia el estudio, los vigila y los va llevando como de la mano, como los siente más propios. Como un hogar más ampliado, ya que no tienen a veces papá. Los seminaristas nuevos vienen de hogares desintegrados, de familias disfuncionales, pero ya los nuevos jóvenes están saliendo desde esas pequeñas comunidades que van al seminario. Creemos que esa es la esperanza de la salvación de nuestra iglesia. ¿Y son abundantes las vocaciones en Colombia? En ciertas regiones, tradicionalmente, ha habido vocaciones. En otras zonas es más difícil. En nuestra región ha sido difícil las vocaciones. Tenemos pocas vocaciones, pero creemos que este trabajo pueda dar unos buenos resultados. Estamos pensando más a futuro que a largo presente. plazo. Ahora, también ha usted tenido experiencia de su labor pastoral con jóvenes, pero en un ambiente completamente distinto de violencia, de pandillas. Háblenos un poco de esa experiencia que ha tenido usted con esta labor. Bueno, yo vengo de otra zona de Colombia llamada el Eje Cafetero, que está en el centro de las tres grandes ciudades de Colombia, entre Bogotá, Medellín y Cali. Hay una región central llamada Pereira, Eje Cafetero, Armenia, Manizales, y en estas ciudades es muy común ver en los barrios pequeños grupos de jóvenes delincuentes que trafican básicamente por la droga, son expendedores de droga y armados y hacen actividades delictivas con armas. Mi experiencia ha sido fuerte trabajo con ellos, de ir generando confianza, porque eso es lo primero que hay que hacer, generarles confianza de acercamiento, porque ellos o terminan o en la cárcel, o escondidos, o muertos. No hay otro futuro para ellos. Y esta es una angustia y una preocupación. Pero sabe una cosa, siempre hemos llegado a través de las mamás y de las abuelas, porque las abuelas de ellos son las que van a misa, o las mamás van a la iglesia. Y esto nos permite a nosotros, a través de ellas, llegar donde estos jóvenes, porque ellas van a la iglesia y nos cuentan el sufrimiento que tienen con sus hijos. Sus hijos no creen, son religiosos naturales, pero no tienen fe de nada. Si tuvieran fe no matarían, no tendrían armas. Entonces, a través de las mamás, nosotros vamos a las casas a visitar la mamá. O sea, usted va directamente sí. a la casa donde está el chico. Donde está la mamá y allá llega el joven. Y la mamá trata de hacerme el contacto con el joven, de ir acercándome, de ir, cuando ve que uno le ayuda a la mamá, que está aconsejando a la abuela, que va a confesar, que lleva la comunión, el joven va acercando y va tomando como una cercanía y uno comienza un diálogo porque está en esa situación. ¿Y están abiertos al diálogo, monseñor? Al principio no, es muy difícil porque son apáticos, porque creen que uno simplemente va como a hacerles un proselitismo para meterlos a una religión y ellos no quieren nada de eso porque saben que están en otro mundo. Además, normalmente son drogados o están en las drogas, ellos mismos consumidores y a la vez expenden la droga. Pero hay que generar elementos de confianza en ellos que les asegure que uno no les va a hacer un mal. Ellos quieren salir de esa vida, pero no pueden hacerlo, porque están amarrados por los jefes, por los capos, que si salen o abandonan esa vida, los matan. Por eso tienen miedo y por eso no salen. Si fuera por ellos, todos tendrían un trabajo distinto. Pero la misión de nosotros es ayudar a que ellos puedan salir seguros, entrar en otras condiciones, buscar empresarios que los puedan acoger en unos trabajos dignos, y esto ha permitido que algunos jóvenes salgan, y especialmente los líderes, y cuando el líder sale, digamos, crea confianza en otros y van saliendo. Es un trabajo que hay que hacerlo despacio, prudente, en silencio, pero es efectivo porque hemos logrado que muchos grupos de pandillas puedan ser disueltas y esos muchachos entren a la vida normal, a la economía, a trabajos con el Estado. Hemos hablado con alcaldes para que abra algunos cupos, especialmente para este tipo de personas, porque traen un bien a la comunidad y ayudan también no solo a la economía, sino también a bajar los índices de violencia.
Claro que es muy importante esa labor de reinserción en la sociedad de estos chicos una vez que han sido rehabilitados. Es algo que hay que hacerlo uno por uno. No, estos no son trabajos grandes, no puede ser difundido en los medios de comunicación, no pueden los capos darse cuenta porque Claro. va en contra de sus Hay intereses, repercusión. se van desapareciendo, aunque ellos después recuperan esos territorios con otros jóvenes, pero es como la misión de ir salvando las personas, pero el trabajo debe centrarse en los niños, porque en los niños están entrando cada vez más jóvenes a las pandillas, a los grupos y a la delincuencia. Entonces, el trabajo está en la escuela, en la familia y, ante todo, trabajar con los niños para que no lleguen a ese estado. Y bueno, es una cadena que tenemos que ir fortaleciendo. Si ellos tienen la cadena de la delincuencia, nosotros tenemos que hacer una cadena, pero de la vida cristiana, del orden, de la vida digna, para que puedan tener un futuro todos muy bien. Y hablando de niños, Monseñor, ¿cuál es la labor que la Iglesia hace, particularmente ahí en su diócesis, en cuanto a la educación? ¿Cómo está involucrada la Iglesia? ¿Provee los servicios de educación ahí en su región? Bueno, Buenaventura tiene una característica y es que la educación ha estado en manos de la Iglesia. Históricamente hubo un obispo que ya murió en el año 1972 en un accidente aéreo, llamado Monseñor Gerardo Valencia Cano, que fue el gran adalid de la educación. Fue quien creó los colegios, creó la educación primaria y secundaria, los grandes institutos de formación de maestros, las normales, los institutos técnicos, tecnológicos, se crearon desde esos años gracias a este obispo que fue un gran educador y creó. Todavía existen muchos colegios que él fundó y la educación ha sido una herencia de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en sus manos, digamos, la educación y gracias a eso, pues los índices de violencia no son más graves. La religiosa, los religiosos y la diócesis todavía actualmente tienen un gran número de colegios allí en Buenaventura y gozan del mejor prestigio, están en los mejores niveles. Ante una población tan grande de 500,000 habitantes en Buenaventura, pues lógicamente no tenemos la mayoría en este momento de nuestros estudiantes, pero estamos haciendo una tarea seria, bonita, desde la fe y desde el amor. Yo creo que es esencial para el trabajo en la educación y en muchos otros campos, pero en la educación es muy evidente la presencia de las religiosas, de las mujeres consagradas. En muchas ocasiones, cuando tengo oportunidad de platicar con los obispos como usted, siempre sale a luz qué importante es la labor de estas mujeres consagradas al servicio del Evangelio. Me imagino que es el caso en Buenaventura. Nosotros tenemos unas 11 comunidades religiosas dentro de la diócesis, casi todas dedicadas a la educación. En cuanto a las femeninas, son dedicadas al campo de la formación. La educación para nosotros no es solamente la escolaridad como tal, porque muchos jóvenes, digamos, entran a la escuela pública, pero nosotros además les damos en horario contrario a la educación un acompañamiento. Nos toca dar servicios de comedor, alimentación a estas comunidades y a través de la alimentación vamos dándole formación humana, artes y oficios. Se les enseña el trabajo para que tengan de dónde poder trabajar, generar ingresos. Entonces digamos que es un trabajo más integral que tenemos nosotros a través de varias instituciones y ante todo de acogida a estos niños y jóvenes que a veces solamente tienen en la iglesia una opción de vida y de reconocimiento. También tenemos algunas casas para discapacitados, para invidentes, que no tiene el Estado. Allí en Buenaventura, las únicas que prestan este servicio es la iglesia y por lo tanto tenemos esta gran responsabilidad de hacerlo con amor. Finalmente, Monseñor, se nos acaba el tiempo, pero quiero que nos diga, ¿cuál considera usted que es la mayor necesidad que tiene usted como pastor de almas ahí en Buenaventura? Yo tengo una gran necesidad como obispo y es que necesito sacerdotes. Si yo tengo
22 sacerdotes propios, son 22 parroquias. Hay 11 sacerdotes de comunidades religiosos que me están ayudando. Pero si tuviera 50 sacerdotes más todavía, me haría falta. Hay una necesidad de sacerdotes, la comunidad está pidiendo. Hay en algunas zonas lejanas, porque tengo 9 ríos grandes, y en cada río son horas y horas para llegar allá, y es muy costoso la ida a esas regiones. Pero en todas las comunidades hay capillas, donde la gente quiere reunirse los domingos, quien le celebre la Eucaristía, y no tengo quien le celebre la Eucaristía. A los sacerdotes de mi diócesis, a cada uno le toca celebrar un domingo entre 7 y 8 Eucaristías para poder llegar a varios lugares, pero es insuficiente, terminan muy cansados. O sea, el trabajo es bastante. La comunidad quiere la Iglesia Católica, la respeta. Es la iglesia que, digamos, llega a todas partes sin restricciones. Hay problemas de guerrilla, de narcotráfico, de violencia, pero la iglesia es la única que puede llegar a esos lugares donde la quieren y la esperan, pero faltan manos que lleven el pan de la vida cristiana. Básicamente la mayor necesidad de poder llegar a estas zonas, porque son muy lejanos, a 7, 8 horas en lancha, donde a veces el sacerdote solamente puede ir una vez cada 3 meses, porque es un sacerdote para 200 o 300 comunidades, unas distantes de otras. Entonces, digamos, es una gran población que está allí reunida, pero necesita la presencia del sacerdote. Ellos valoran al sacerdote. Es una comunidad que respeta y quiere y ama a los sacerdotes, pero tenemos pocos y es una gran necesidad. Monseñor, pues muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y en Buenaventura los esperamos para que vivan una buena aventura. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en Colombia y en otros países de Latinoamérica, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.